Primera de Pedro, capítulo 5, es donde vamos a estar hoy meditando. Y primero vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar ahora un tiempo meditando en ella, estudiándola y aprendiendo qué es lo que quieres para nosotros. Porque sin ella estamos perdidos, Señor, no sabemos cómo actuar, cómo vivir. Queremos que seas tú el que guía nuestra vida, Señor, y ahora en este tiempo te pido que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. No cabe ahora mismo tiempo de opiniones personales ni nada de lo que haya en mi corazón en este caso, sino que quiero que seas tú el que hables, Señor, y que tú puedas tocar nuestros corazones, Padre. Damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente habéis escuchado una palabra que últimamente está muy de moda. La palabra es un poco rara, la voy a repetir, es resiliencia. Resiliencia. No sé si alguna persona la habéis escuchado últimamente, porque desde la pandemia se ha vuelto una palabra muy de moda. La gente sube fotos a sus redes sociales con la frase resiliencia. Tengo una amiga que se lo ha tatuado en el brazo y esa palabra es un poco extraña, no es algo que nosotros utilicemos, ¿verdad? Resiliencia. ¿Y por qué se ha hecho famosa esta palabra? Porque la ex canciller alemana Angela Merkel utilizó en uno de sus discursos en la pandemia para los alemanes esta palabra, resiliencia. Y esta mujer le dijo a los alemanes que debían ser resilientes ante la situación de la pandemia que iba a venir. Esto lo hizo en abril del 2020, sabemos que en marzo empezó y ella ya sabía que iban a venir tiempos difíciles. Así que les dijo, tenéis que ser resilientes y probablemente se quedaron como estáis vosotros ahora mismo. Creo que todo el mundo me está mirando así como diciendo, ¿y eso qué es? Bueno, la palabra resiliencia significa o hace referencia a la capacidad del ser humano de sobreponerse y superar sus circunstancias adversas. Es decir, salir fortalecidos de las dificultades. Y realmente no conlleva simplemente resignarse ante los problemas, sino tomar acciones para salir de esos problemas fortalecidos y con lecciones que nos ayuden el resto de nuestras vidas. Y esto es muy estimulante, ¿verdad? Esto realmente dice, bueno, van a venir problemas, pero aprended de ellos, ánimo, fuerte. Ahora, la pregunta que yo me gustaría hacerme y algo que yo puedo reflexionar es, ¿realmente la sociedad, el mundo, nosotros mismos, actuamos habitualmente de forma resiliente o simplemente nos frustramos, simplemente pues tenemos una actitud en la cual pues vienen unas dificultades y yo pues bueno, pues las paso y ya está? Porque vemos en el mundo que la gente no suele salir fortalecidos de estas dificultades, sino que a la más mínima abandonan. Vamos a poner algún ejemplo. A la más mínima dificultad que tiene una pareja, se separa. A la más mínima dificultad que alguien tiene problemas por sus convicciones en el trabajo, por ejemplo, no duda en decir, oye, mira que si tengo que modificar alguno de mis pensamientos, yo lo hago, no tengo problema. Con tal de encajar en este grupo, con tal de tener un trabajo bueno, no tengo ningún problema en modificar esas creencias. Y al final, la gente se moldea para encajar bien y no tener problemas donde está. Ahora, hoy me gustaría reflexionar sobre esto porque, ¿sabéis algo? Los cristianos, en la palabra de Dios, estamos llamados a ser resilientes, a ser personas que no actúan como el mundo, que cambia constantemente en función a lo que le interesa, sino que somos llamados a mantener firmes nuestras convicciones, a seguir fieles en medio de las circunstancias adversas. Y ese es el propósito que tenía Pedro cuando escribe esta carta. Mirad el versículo 12 del capítulo 15. Ahí dice Pedro por qué está escribiendo la carta. Dice, por conducto de Silvano, 5:12, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios
en la cual estáis. Es decir, lo que he escrito en esta carta es para exhortaros, para que sigáis firmes en la gracia de Dios, es decir, en la fe que tenéis. En medio de los problemas, en medio de las dificultades que ahora voy a comentar que tenían que estar firmes en la fe. Así que vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11, que es lo que quiero tratar con vosotros. Dice así, versículo 6, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén». Aquí, en este texto, vemos que Pedro quiere tratar dos aspectos en los cuales los creyentes deben permanecer firmes. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que suceda en sus vidas, Pedro quiere, en toda la carta Pedro les está diciendo cómo tenían que seguir firmes, pero en este texto en concreto podemos ver dos actitudes que debemos tener cada uno de nosotros. Y la primera es, las dos son muy importantes, pero la primera es muy clave y es: los creyentes deben permanecer firmes en Dios, descansando en Dios. Mirad el versículo 6 y 7. Dice: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Qué interesante, cuando llegamos a un texto y hay una palabra que pone pues, o pero, o entonces, o por tanto, o y, tenemos que saber de qué está hablando antes, porque dice: «Humillaos, pues». ¿Pues qué? ¿De qué está hablando antes? En toda la carta, Pedro lo que está haciendo es comentar o hablar acerca de cómo es la verdadera gracia de Dios, la fe en la cual ellos estaban. Y en el capítulo 5, desde el principio hasta el final, Pedro está hablando acerca del servicio. Ese servicio que compone esa fe que tenían y un servicio bajo el requisito de la humildad. Así que para poder entender mejor este versículo 6, si lo parafraseamos con toda la idea que viene enseñando Pedro, lo que está hablando es: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que si anheláis estar en la gracia que proviene de Dios, si anheláis estar en la fe del Señor, humillaos bajo su poderosa mano. Su poderosa mano. La mano de Dios. Sabemos que Dios no tiene una mano física. No tiene un cuerpo como nosotros. Pero ¿por qué entonces Pedro dice que se humillen bajo una mano? Y esto lo podemos entender mucho mejor si entendemos bien el contexto y a las personas a las cuales Pedro está escribiendo. ¿Sabéis? Mirad el capítulo 1, versículo 1. Y ahí dice Pedro a quién está escribiendo. Capítulo 1, versículo 1 dice: «Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania». Es decir, a aquellos creyentes que por ser cristianos, por creer en Cristo como el Hijo de Dios, por realmente tener fe en Jesucristo, habían tenido que abandonar sus casas, habían tenido que huir al extranjero, se habían quedado sin propiedades, sin libertad e incluso algunos de ellos habían perdido a seres queridos. Padres, hermanos, hijos, hermanos en la fe. Porque la otra opción de no descansar bajo la mano de Dios era estar bajo la mano de Nerón. Nerón era el que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y sabéis lo que significaba estar bajo la mano de Nerón? Hay textos que hablan acerca de que Nerón
con el objetivo de iluminar la ciudad por la noche. No había farolas, como ahora. Colgaba a los cristianos en palos y los quemaba por la noche para iluminar la ciudad. Eso era estar bajo la mano de Nerón. Así que los cristianos, ante esa dificultad tan grande, dificultades que el Señor quiera que no tengamos que pasar, pero que algunos hermanos están pasando también a día de hoy, ellos estaban tentados a depositar su confianza en muchos lugares, pero abandonar la fe, porque la fe era lo que probablemente les iba a causar ese dolor físico momentáneo en este mundo. Pero Pedro les anima a seguir fieles, firmes en su confianza en Dios, y da la razón en el versículo 7 por qué ellos debían estar firmes en Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la palabra ansiedad es muy actual, ¿verdad? ¿No suena actual este versículo? Ansiedad está por todas partes. ¿Quién no tiene ansiedad? La definición de ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud ante alguna situación de nuestra vida. Y era obvio que ellos podían tener miedo, temor, inquietud ante la situación que estaban viviendo, ¿verdad? Pero Pedro quiere animarles, aunque ante esa reacción, no dice no tengáis ansiedad, dice echad vuestra ansiedad sobre Él. Ante esa actitud habitual que tenemos los seres humanos, Pedro dice, echadla sobre los hombros del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, a pesar de los problemas. Y sabéis, es muy interesante cuando entendemos quién está escribiendo esto. Lo está escribiendo Pedro. Y sabéis, Pedro tuvo que aprender a hacer esto en su vida. Porque Pedro era el valiente. Pedro era el que saca la espada y le corta la cabeza a un soldado porque iba a cortarle, iba a decir, le corta la oreja, pero él iba a cortarle la cabeza. No creo que él fuera a apuntar a la oreja realmente. Él iba a matarlo. Pedro era este. Y él tiene que entender, tiene que aprender a dejar todas sus preocupaciones, todos sus problemas, toda esa ansiedad sobre Jesús. Porque él mismo tuvo que aprender esto. Él mismo, hemos además estudiado este texto hace poco en la iglesia, que él intentó persuadir al Señor de que no fuera a la cruz. Y el Señor le tiene que decir, Pedro, si antes de que cante el gallo me vas a negar. Él tuvo que experimentar en su vida eso. Y aprendió a depositar su confianza en Él. Y luego vemos en Hechos cómo hay un Pedro diferente. Hay un Pedro transformado. Porque vemos que en Hechos 5:40 él está acusado de haber predicado el Evangelio y les dicen que no hagan nada y él confía, dice, nosotros vamos a seguir haciendo lo que el Señor quiere que sigamos haciendo. Él confiaba en el control del Señor. Y es por eso que Pedro llama a que ellos tengan esta esperanza puesta. Ahora, ¿cuál era la esperanza de los creyentes y cuál es nuestra esperanza para nosotros? Capítulo 1 de Pedro. Pedro 1, del 3 al 5, va a hablar acerca de la esperanza que tenemos los cristianos. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta era la esperanza que tenían, que cuando todo pasara, que cuando ya Nerón no pudiera echarles las manos encima, disfrutarían de una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible en los cielos con el Señor. Y esa es nuestra esperanza también a día de hoy. Bueno, creo que casi todos los que estamos aquí me conocéis y sabéis que yo tengo
un hijo mayor, pero que es pequeño, que acaba de entrar por allí. Ethan, mi pequeño Ethan. Y bueno, con Ethan, él me lo puede decir que esto es verdad. Estamos ahora pasando un tiempo un poco complicado por las noches. Casi todas las noches se despierta y nos empieza a llamar. Y cuando voy a su cama le digo, ¿qué pasa, Ethan? Algunas veces quiere agua, pipí, pero casi siempre lo que me dice es, papá, es que no veo. Digo, claro, es que es de noche. Enciende la luz. No puedo encender la luz porque si no nos vamos de aquí, no nos dormimos. Entonces le digo, no, pero es que no. Y ¿sabéis? Por mucho que yo intento razonar con él, no hay manera. Y solo hay una forma con la cual consigo que él se tranquilice. Y él me dice, vale, siéntate aquí conmigo. Y yo no enciendo la luz, la oscuridad sigue estando, él no ve, sigue sin ver. Pero cuando yo me siento al lado suya, él se acurruca y se duerme en 5 minutos menos. Y es algo interesante porque, hermanos, sabéis, las dificultades van a venir a nuestra vida. Y es algo que no vamos a poder evitar. Es algo que no vamos a poder saltarnos. No es como una película que la parte que a mí no me gusta yo me la salto más rápido, no. Las vamos a tener que vivir. Y los receptores de esta carta lo sabían perfectamente. Pero hay una gran diferencia entre pasar por esas dificultades con nuestras propias fuerzas y pasar por esas dificultades descansando bajo la poderosa mano de Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. La oscuridad está, pero está a nuestro lado y nos sentimos tranquilos, nos sentimos descansando. Para estos creyentes no era nada fácil. Estos creyentes los ponían en los circos para que los comieran los leones y, bueno, cosas así. Pero su fe, su esperanza estaba en su Salvador Jesucristo, aquel que puede con todo. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer y nos tenemos que hacer hoy es, ¿estás descansando tú en el Señor? ¿Dónde pones tu confianza durante las dificultades que estamos pasando en nuestra vida? ¿Sabéis? En el mundo, y ahora más todavía, escuchamos muchas frases motivacionales, muchísimas frases motivacionales. Tú puedes con todo. No, si eres positivo, las cosas van bien. No, tú solo confía en tus posibilidades. Tú tienes fuerza para hacerlo. Tú lo vales. Esa energía positiva y tus fuerzas te van a sacar de tus problemas. Pues lo siento mucho, pero yo creo que no somos tan fuertes y no tenemos tanta capacidad para sobreponernos. Y voy a daros un ejemplo. 2 Corintios 12. Acompañadme a 2 Corintios 12 y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Aquí está hablando Pablo acerca de una debilidad que él tenía. Y el versículo anterior está hablando de que él había rogado al Señor que le quitara esa debilidad, esa limitación de su vida. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él es quien nos da las fuerzas. Él es quien nos sostiene en las dificultades. Él es en quien debemos poner nuestra confianza, porque es mucho más fuerte que nosotros. Y si aún hay alguna persona que no ha entendido esto, tiene que depositar su fe en Jesucristo. No hay otra forma. Tus fuerzas no son suficientes. No hay nada que puedas hacer en esta vida para ganar ni un ápice del cielo.
Así que los cristianos estamos llamados a estar firmes en el Señor, confiados en el Señor y sabiendo que Él es quien nos da las fuerzas. Él es quien nos da la victoria y esa esperanza viva. Ahora hay un segundo aspecto que podemos ver en este texto y es que los cristianos, los creyentes, no solamente tenemos que estar firmes en el Señor, descansando en Él, confiando en Él, sino que tenemos que estar firmes ante Satanás. Y aquí hay un contraste, porque mientras que en el Señor estamos descansando, ante Satanás estamos alerta. Dice versículo 8 hasta el 11, vamos a leerlos. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol, aquí Pedro nos está llamando a mantenernos firmes, pero con una actitud de alerta, no de descanso, como al principio, sino que aquí cambia un poco el enfoque. Porque sabéis, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Y sabéis, para Satanás su presa predilecta somos los cristianos. Él va a por nosotros y le gusta ir a por nosotros más que a por cualquier otra presa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros combatir a Satanás? ¿Cómo podemos nosotros resistirle? Y hay que hacer una aclaración aquí. Y es que por nuestras propias fuerzas no podemos. Dice la palabra de Dios: separados de mí, nada podéis hacer. Es solo con la ayuda de Dios, de Jesús, que Él puede ayudarnos a combatir a este enemigo tan poderoso. Porque además, si no estamos en Cristo, si Cristo no es nuestro Señor, Salvador de nuestras vidas, es Satanás quien tiene nuestro corazón. Estamos en sus fauces. Somos esclavos suyos y del pecado. Pero si estamos en Cristo, estamos confiados en que Él no lo va a vencer, sino que ya lo ha vencido. Él ya ha derrotado a Satanás, Él ya ha derrotado a la muerte y Él va a volver. Y en esta mañana estamos aquí recordando eso, que Él va a volver y Él va a destruir y acabar, derrotar finalmente a Satanás. Ahora sí que es cierto que nosotros como cristianos tenemos ciertos aspectos en los cuales podemos hacer algunas cosas para combatirlo, porque si no, no nos diría aquí el apóstol Pedro, resistidle. Dice, resistidle firmes en la fe. Nuevamente, no resistirle, no le resistas con tu fuerza, no le resistas con tu conocimiento, no le resistas con todo lo que tú sabes hacer. Resístele firme en la fe en el Señor, porque en ello es en lo que tenemos que permanecer firmes. Y toda la carta, si la estudias, tiene ese tema. Al principio dice que debemos permanecer firmes en la seguridad de la salvación. Hemos leído el capítulo 1 en esa seguridad de una esperanza viva. Firmes en la obra de Jesucristo y el Evangelio. Después, sobrios, serios, por así decirlo, en la santidad, en el temor a Dios, en el amor fraternal y en el crecimiento espiritual. Luego habla también acerca de que los creyentes deben estar sumisos a los amos en aquella época, a los gobiernos, a los maridos, mujeres, al prójimo. También que debemos soportar el sufrimiento y reaccionar ante ese sufrimiento con gozo y servir a todos con humildad. Y todo ese mix, esa mezcla es lo que va a hacer que podamos resistir a nuestro enemigo. Nuevamente, no con nuestras fuerzas, sino con las suyas. Y además, él va a hablar acerca de unas palabras de ánimo
y un contraste muy interesante. El ánimo es que no somos los únicos que vamos a estar padeciendo. Si crees que lo que te está pasando solo te pasa a ti, pues te animo a saber que no, que nos pasa a todos y algunos en mayor, menor medida. Pero dice el texto, dice, al cual, versículo 9, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, hay un contraste muy interesante ahora. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y vamos a parar ahí, dice, cuando hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios que os llamó a su gloria eterna. Aquí hay dos conceptos que son el día y la noche. Un poco de tiempo y gloria eterna. ¿Qué es un poco de tiempo? ¿Qué es la vida de un ser humano comparada con la eternidad? Es que no es ni un grano de arena. No es nada en comparación con la eternidad. Así que nuestra esperanza es, sí, vamos a tener dificultades en este mundo. Sí, vamos a tener problemas. Pero eso es un poquito de tiempo en comparación con toda la gloria eterna. Y cuando eso pase, esa esperanza viva que hemos estado hablando al principio, dice que Él mismo nos perfeccionará, afianzará, fortalecerá y establecerá. Y estos 4 conceptos hacen relación a que estas pruebas nos van a hacer madurar espiritualmente, nos van a afirmar nuestra fe, van a fortalecer a los creyentes y van a fundamentarnos más en Dios y en su palabra. Seguramente muchos de vosotros sabéis lo que son, o os gustarán, los documentales de la 2. Algunos lo utilizarán para dormir la siesta, otros realmente les parecerá interesante. Yo me acuerdo a mi abuelo, el padre de mi padre, que los ponía muchísimo y a mí me gustaban, yo no me dormía. Y Pedro aquí se está refiriendo a que nuestro adversario, él le está dando algo para que lo entendamos, está utilizando un animal para que lo entendamos. Y dice que él es como un león rugiente. Si habéis visto alguno de esos documentales, sabéis que los felinos, el león es un felino, los felinos utilizan para cazar un método que se llama el acecho. El acecho consiste en quedarse muy escondido, vigilante, esperando a que la presa esté tranquila, incluso en contra del aire, para que no le huela, silencio absoluto. Y cuando ya esa presa está totalmente tranquila, pensando que no pasa nada absolutamente, que está en el lugar más protegido del mundo, es cuando el animal pues lo caza. Es el felino, el león no ataca cuando el animal está alerta. El animal no ataca, el felino no ataca cuando hay una manada gigante o están todos juntos, sino que se espera a que estés relajado, tranquilo y pensando que estás en un lugar donde no hay peligro. Y por eso tenemos que estar alerta. Porque, como hemos dicho antes, para Satanás nosotros somos su presa predilecta. Y cuando pensemos que estamos en un momento de tranquilidad, es cuando nos va a atacar. Ahora tenemos a Jesús como el mayor de nuestros ejemplos de firmeza. Lógicamente, el estándar de Jesús es algo totalmente inalcanzable para nosotros, pero es a quien tenemos que mirar. Yo no me tengo que comparar con otra persona, porque en función a con quién me compare, pues yo voy a salir ganando o voy a salir perdiendo. Si yo me comparo con un niño en altura, pues yo digo, ay, qué bien voy, porque es muy pequeño. Ahora, si me comparo con un jugador de baloncesto, no voy a querer compararme con él, ¿verdad? Porque salgo perdiendo. Pero es que no tenemos que compararnos entre nosotros, tenemos que compararnos con el Señor.
y pedirle que Él sea el que nos ayude a actuar de la mejor forma posible. Y Jesús, estando en un momento de debilidad humana máxima, es decir, imaginad 40 días sin comer. No sé si habéis estado 3, 2 días, yo creo que no. 40. Y que venga Satanás con todas sus artimañas persuasivas y le diga, venga, conviértelo en pan. Pues claro que tenía hambre. Pero él lo resistió. Porque él sabía que si cumplía o si cedía ante Satanás, no iba a poder seguir con ese plan de salvación, no iba a poder llegar a la cruz para salvarnos. Y él vino aquí para cumplir la voluntad de su Padre, no para cumplir sus propias necesidades, que en ese momento eran comer. Así que es cuando Pedro ya ha explicado todo esto, que concluye con una doxología. Dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene el control de todo. Dios está al control, nada se le escapa. Y por eso podemos vivir confiados en Él. Porque además sabemos que Dios es bueno. Y Él está al control y es bueno, por lo cual podemos estar tranquilos y confiados en su mano. Ahora, vivir de esta forma es un reto para todos nosotros. Es un reto para mí el primero. Vivir estando firme en mis convicciones, ante las dificultades, ante los problemas, firmes en el Señor, y vivir también alerta ante Satanás y todos esos ataques que va a hacer de forma muy sutil y lo va a hacer muy bien a través del mundo, va a ser algo muy difícil. Y tenemos que tener en cuenta que solamente si permanecemos en el Señor es cuando vamos a poder salir exitosos de esto. Y probablemente ya para concluir quería dejar una idea. Seguro que los que me conocéis sabéis que hay un texto, porque lo repito un montón de veces. Yo a veces digo, no lo voy a repetir otra vez, porque van a decir otra vez. Pero es que me encanta, y está en 1 de Pedro capítulo 2. Y aquí vamos a ver que Cristo es nuestro ejemplo para poder cumplir esto. Si en esta mañana nos sentimos un poco abrumados a la hora de decir, bueno, pero yo, ¿cómo voy a hacer esto? Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Porque mira, aquí Pedro está hablando en el capítulo 2, si te fijas en los titulitos, dice el de encima del versículo 11, dice, vivid como siervos de Dios, pero lo que está haciendo aquí es, hablando de que los creyentes debían estar sujetos a sus amos y, ojo, a sus gobernantes. ¿Y quién gobernaba? Nerón, ¿vale? Y que aunque tuvieran injusticias, ellos no debían responder con injusticia, que ellos debían ser distintos. Y entonces llegamos al versículo 20, cuando habla de esto, de no contestar con injusticia ante la injusticia. Dice, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, este es el texto que a mí me gusta mucho. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra ejemplo aquí, y voy a hacer una cosa que no se debe hacer, pero lo voy a hacer, es la palabra upógramos. Esto es lo que no se debe hacer, hablar así de cosas que no entiendo mucho, pero he estado estudiando esto y es upógramos. Y, ¿sabéis? Solo aparece una vez en todas las Escrituras. Ahora, ¿qué significa esa palabra que aquí traduce como ejemplo, upógramos? Esto hace referencia a la enseñanza griega y es la forma en la cual
muchos jóvenes aprendían a escribir. Sabéis, en el tiempo del Antiguo Testamento, el material que se utilizaba para escribir eran un papel hecho con papiro y era bastante caro. Por lo cual, a los niños que estaban empezando a escribir, tú no le dabas como ahora folios para que le dieran, porque era muy caro, tú no le podías estar dando papiros. Entonces lo que utilizaban era una tablilla de cera blanda, de forma que con un punzón iban apretando, y ese palito se llamaba estilo, y ese estilo tenía en una de las partes era un punzón, y en la otra era una parte plana, para que cuando tú habías terminado o te habías equivocado, volvieras a apretar la cera para volver a empezar otra vez. Ahora, Platón tiene uno de los libros que es Protágoras, y Platón habla de esta idea y dice que el maestro lo que hacía era, en esa tablilla, hacer unas líneas para que el niño no se torciera y se fuera para arriba, que eso todavía nos pasa a algunos, que nos vamos para abajo o para arriba en un folio en blanco. Entonces le hacía unas líneas y lo que hacía era que encima del todo ponía una frase, un modelo, un upógramos. Y lo que tenía que hacer el alumno era imitar, copiar y hacer exactamente la misma frase que estaba arriba, abajo. Seguro que estoy hablando y os están viniendo a la mente los cuadernillos rubios. Pues los cuadernillos rubios, más o menos. Es decir, esos puntitos, esas líneas de puntitos que nosotros teníamos que seguir cuando no teníamos ni idea de cómo se hacía la A, la E, la I, la O, la U. Ese es el modelo. Si la A tienes que seguir la A con las líneas, tú no puedes improvisar y decir, bueno, pues a mí es que la A, pues a mí me gusta hacerla circular. Pues mira, lo siento, pero es que eso no es una A. ¿Sabéis? Jesús vino al mundo para ser un ejemplo para nosotros y para marcarnos las líneas por donde teníamos que ir. Es como seguir dice que sigáis sus pisadas. Marcó unas huellas, como el que deja unas huellas en la arena de la playa, donde podemos ver su dirección, donde podemos ver hacia dónde va. Y como cristianos queremos seguir esas huellas, queremos seguir ese ejemplo. No queremos seguir las pisadas de otro que no sabemos de dónde viene y a dónde va. No queremos ni siquiera seguir nuestras propias pisadas o nuestros propios trazos porque no sabemos en qué dirección tenemos que caminar, sino que queremos seguir las huellas de Cristo, porque Él es quien nos va a llevar a la cruz. Él es quien murió por nosotros. Él es nuestro mediador, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos puede salvar. Él es el camino hacia el Padre. Así que, hermanos, como dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios que nos ha dejado un ejemplo grandioso, Señor. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones no queremos seguir con las líneas que tú has trazado. En muchas ocasiones nos interesa ir improvisando, Señor, y realmente nos damos cuenta de que nos equivocamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser cristianos, Señor, que te busquen a ti en primer lugar, Señor. Que estemos firmes en Dios. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de lo que este mundo nos haga, que estemos firmes en ti, Señor. Que confiemos, echemos nuestra ansiedad sobre ti porque tú estás al control de todas las cosas, Señor. Y que estemos también alerta ante ese acecho de Satanás, porque él va a intentar derribarnos por todos los medios, Señor. Te damos gracias por la cruz, gracias por la salvación. Gracias por la esperanza viva que hay en nosotros, por ese sacrificio que hiciste a favor nuestro, Señor. Y sabemos que tú vas a volver. Lo esperamos, lo confiamos, lo creemos, Señor. Vas a volver a reinar, Señor.
Te pedimos y te pido que si en esta mañana hay alguna persona que aún no te conoce, que todavía no ha entregado su vida a ti, que tú puedas tocar su corazón, que él pueda realmente buscarte de una forma real, Señor, y que puedas transformarle para que pueda pasar de muerte a vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.